Hola a todos los espectadores. Hoy les traemos un nuevo video del cual se les hablará de los resultados de análisis proximales en cárnicos, específicamente en chorizo. Este trabajo fue elaborado por el equipo 3, que está conformado por Gisela, Natalie y Alan Ramón. Esto es de la materia de análisis de alimentos 2 de la carrera de procesos alimentarios del cuarto cuatrimestre en la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros. Introducción. Los análisis proximales juegan un papel muy importante, tanto en el establecimiento como en el mantenimiento de la calidad de los alimentos o en la industria alimentaria. Los analistas de los alimentos se preocupan principalmente por la adulteración, mientras que en la actualidad se refiere a implementar nuevos métodos de análisis y así obtener un producto de calidad. Objetivo. Se realizarán análisis proximales al chorizo para comprobar la calidad del producto. Iniciamos con el primer diagrama. Parámetro. El primero es el diagrama de procesos en chorizo. Este tiene que ver con la determinación de grasas con el equipo de Schöckle. Por primer paso tenemos que espesar de 1 a 2 gramos de la muestra seca en cartucho o dedal y cubrir una porción con algodón. Continúa con colocar el cartucho dentro del extractor de Schöckle y ajustar el matraz y colocar en refrigerante. Continúa a añadir un disolvente de 150 ml aproximadamente. Circular agua por el refrigerante hasta obtener 2 gotas por segundo. Realizar la extracción durante 4 a 6 horas y quitar el extractor del matraz. Dejar caer una gota de disolvente a un papel y continúa con revisar la mancha de grasa y continuar con la extracción. Aquí tiene que observar esta mancha. Si se observa esta mancha, que por lo regular es de color amarillo o naranja, eso tiene que variar con el tipo de alimento. En este caso del chorizo es de color naranja. Si se observa, continuar con la extracción y regresa a la prueba. Pero si no se observa, se retira la muestra y no se tira. Se evapora el solvente para recuperar y apagar el equipo. Continúa con retirar el matraz y vaciar el contenido del vaso, llevándolo a peso constante. Colocar vasos dentro de la estufa a 60 a 65 grados centígrados hasta el peso constante. Colocar dentro del desecador y continúa con determinar masas y registrarlos. Realizar un blanco de reactivos y finalmente seguir la fórmula para los respectivos cálculos que se resolverán para determinar la grasa por el equipo de Schöckle. Cálculos. Tenemos la fórmula que el porcentaje extracto etéreo es igual a C, que es la masa del matraz o vaso con grasa a peso constante, menos D, que es la masa del matraz o vasos de reactivos a disolvente. Luego tenemos que es menos A, que es la masa del constante del matraz o vaso, por 100. Se divide entre B, que es la masa de la muestra. Una vez sustituyendo la fórmula, el porcentaje de extracto etéreo es igual a C, que es sustituida por el 33.8842, menos D, que sustituye al 0.004. Este resultado se saca y después se resta por el 33.2262, que es igual a, que es la masa constante del matraz o vaso. Una vez teniendo esta cuenta de estas tres, se multiplica por 100. Se multiplica por 100 y dividida entre el 2.1441
que sustituye a la letra B, que es la masa de la muestra. Una vez haciendo toda esta sustitución de la fórmula, tenemos que es igual a un 29.005 gramos. Discusión de resultados. Una vez siguiendo la fórmula ya sustituida, se obtuvo un porcentaje de grasa de 29.005%, que fue igual a los gramos, que se encuentra dentro del rango, según la bibliografía, de la pirámide nutricional de fiables y embutidos. Esta habla que el rango puede variar según sea la composición del chorizo. Esta composición pues varía tanto a los niveles de grasa, a las sales, incluso hasta picantes. Entonces, eso tiene que ver con todos los factores que están involucrados en su composición del mismo. Esta bibliografía también habla que este rango puede extenderse de un 20% a un 35%, por lo que nuestro chorizo está dentro del rango solicitado o de buena calidad. Determinación de cenizas en alimentos, en este caso para chorizo. El procedimiento para la determinación de cenizas en los alimentos es el siguiente. Como primer paso tenemos la preparación de la muestra. Se debe de tomar una muestra representativa del producto y posteriormente lo debemos homogeneizar perfectamente. La temperatura de la muestra no debe superar los 25 grados centígrados y posteriormente se debe de colocar en un recipiente adecuado. La muestra preparada se debe de cerrar el recipiente de tal manera que se impida el deterioro y el cambio de su composición. Posteriormente se analiza en un periodo no mayor a 24 horas después de la homogeneización. Para la determinación de cenizas, primero se debe de colocar el crisol dentro de la mufla a 550 más o menos 25 grados centígrados durante 30 minutos aproximadamente. Transcurrido este tiempo, se debe pasar una estufa con una temperatura de 90 a 100 grados centígrados durante 20 minutos aproximadamente, hasta que tome la temperatura de la estufa, y se debe de colocar dentro del desecador hasta que alcance la temperatura ambiente. Posteriormente se debe de determinar el peso del crisol en la balanza analítica. Se debe de repetir esta operación hasta obtener el peso constante del mismo, que es el resultado de la diferencia entre la primera, segunda, tercera o cuarta pasada, utilizando la estufa de 90 a 100 grados centígrados. Este resultado no debe de exceder los 0.0007 gramos y se debe de registrar el peso del crisol de la última pesada como peso A. Posteriormente se debe de pesar en el crisol de 1 gramo a 5 gramos de la muestra homogénea y se debe de anotar el peso del crisol como peso B. Posteriormente, en caso de que sea una muestra líquidas o semisólidas, se debe de colocar el crisol con la muestra durante 1 hora en el horno de secado a una temperatura de 90 a 100 grados centígrados. En este caso, como nuestra muestra es una muestra sólida y no se requiere evaporar en estufa, es decir que se omite este paso. Se prosigue la carbonización lenta de la muestra en el equipo seleccionado. Este puede ser una estufa de gas, un mechero o parrilla de calentamiento. En este caso nosotros lo hicimos en parrilla de calentamiento. Se debe de calentar progresivamente hasta que no haya desprendimiento de humo. El material de la muestra no debe de encender ni arder, y se debe evitar la proyección de la misma hasta su carbonización total. De lo contrario, se debe eliminar la muestra y se debe de repetir el análisis. Se debe de colocar el crisol dentro de la mufla y efectuar la calcinación completa de la mufla a 550 más o menos 25 grados centígrados durante 5 a 6 horas. Posteriormente se verifica que las cenizas estén blancas o ligeramente grisáceas, y en el caso de que haya presencia de puntos negros en las cenizas, se debe de sacar el crisol de la mufla, se debe dejar enfriar y posteriormente colocarlo dentro del secador.
el caso de que nuestra muestra presente o haya puntos negros en las cenizas, se debe de agregar de 2 a 3 gotas de agua desionizada o ácido nítrico concentrado o peróxido de hidrógeno al 30% y se debe de evaporar lentamente y completamente. Se debe de colocar el crisol sobre la parrilla de calentamiento, la estufa de gas o el mechero. Posteriormente se coloca nuevamente el crisol dentro de la mufla a 550 más menos 25 grados centígrados durante 30 minutos. Posteriormente, obtenidas las cenizas de color blanco o gris, se debe sacar el crisol de la mufla, se debe pasar a una estufa con temperatura de 90 a 100 grados centígrados durante 20 minutos aproximadamente o hasta que tome la temperatura de la estufa y se debe de colocar dentro del secador hasta que alcance la temperatura ambiente. Este paso se debe de repetir hasta obtener la constancia de peso, es decir, vamos a repetir colocar el crisol dentro de la mufla a 550 más menos 25 grados centígrados durante 30 minutos. Posteriormente se debe de sacar el crisol de la mufla, se debe pasar a la estufa con temperatura de 90 a 100 grados centígrados durante 20 minutos aproximadamente o hasta que tome la temperatura de la estufa. Se debe de colocar dentro del secador hasta que alcance la temperatura ambiente y esto lo vamos a repetir hasta obtener la constancia de peso. Esto es que la diferencia de peso no debe exceder el 0.0007 gramos y se debe de registrar el peso de crisol con las cenizas como peso C. Esto en la última pesada. Se debe de correr un blanco de reactivos de cada ensayo y se deben realizar los cálculos correspondientes considerando en la fórmula los residuos del mismo y se debe de realizar el análisis por duplicado. Es importante evitar la pérdida de cenizas cuando se transfiera la muestra carbonizada de la mufla al horno o del horno al desecador, o también puede ser el caso del desecador a la balanza analítica. Para los cálculos o para determinar el porcentaje de cenizas totales en nuestro alimento, la norma nos indica que el porcentaje de cenizas totales es igual al peso del crisol con cenizas en gramos menos el peso del crisol vacío en gramos menos el peso del blanco de reactivos multiplicado por 100 y dividido entre el peso de la muestra en gramos. Al realizar los cálculos anteriores pudimos obtener el porcentaje de cenizas totales presentes en el chorizo, el cual nos dio como resultado 4.07% de cenizas totales en el chorizo. Discusión de resultados. El resultado del análisis efectuado muestra que el porcentaje de cenizas total en el chorizo analizado es de 4.07%. El contenido de cenizas de chorizo puede variar, y esto se debe principalmente a la adición de sales en la formulación de los chorizos. De este modo entendemos que las cenizas es el residuo obtenido después de la incineración de la materia orgánica hasta que queda libre de carbón y que representa el contenido de material mineral presente en esta materia. La incineración debe de llevarse a cabo a una temperatura comprendida entre los 500 grados centígrados a 600 grados centígrados, de acuerdo al tipo de producto que se va a evaluar. Y la naturaleza y la cantidad de diferentes combinaciones minerales puede encontrarse en los productos alimenticios y es por eso que es difícil de determinar, por ello no hay un límite como tal permisible para el contenido de cenizas en chorizo o en algunos otros alimentos. Determinación de humedad mediante el método por estufa. Para este método, primero se debe pesar la muestra, colocar la cápsula en la estufa, mantener la temperatura adecuada al producto, tapar la cápsula y transferirla al desecador, dejar enfriar a la temperatura ambiente y repetir el procedimiento indicado hasta obtener el peso constante. Otro método para la determinación de humedad es el método por termobalanza.
Para ello, primero se debe pesar la muestra, después colocar la muestra en la termobalanza y por último, anotar los resultados. Resultados y discusión. Cálculos. Porcentaje de humedad igual a P, en donde P es el peso con la muestra húmeda en gramos, menos P1, que es el peso del recipiente con la muestra seca, por 100, entre P2, que es el peso de la muestra en gramos. Mediante el método de estufa, el porcentaje de humedad arrojó a 47.4%, mientras que por el método de termobalanza arrojó a 42.85%. Tomando en cuenta que el chorizo utilizado para esta determinación fue extraído de una carnicería. Y de acuerdo a esta información, quiere decir que el chorizo analizado está en el porcentaje o rango requeriente para las carnicerías. Esto de acuerdo a Adams. Respecto a la humedad y el grado de secado, la mayoría de los chorizos de carnicerías y mercados rurales se pueden incluir en las categorías de embutidos semisecos, por tener un porcentaje de humedad entre el 40 y 50%. Conforme a esta tabla, podemos observar que ambos métodos arrojan el resultado de las carnicerías, que fueron 47.4% y 42.85%, los cuales se encuentran en el rango requeriente. Determinación de proteína. Para esta determinación se debe pesar la cantidad de la muestra previamente molida y homogeneizada. Colocar el papel con la muestra dentro del tubo o matraz de digestión. Adicionar 10 gramos de sulfato de potasio y 1.14 gramos de sulfato de cobre pentahidratado. Y dependiendo de la muestra, se utilizará la cantidad de ácido sulfúrico concentrado, resbalando este último por las paredes del matraz. Aquí como nota, los reactivos pueden cambiar las concentraciones o cantidades dependiendo del tipo de equipo digestor que se utilice. También se puede preparar un blanco de reactivos, el cual deberá elaborarse diariamente o cada vez que se cambie algún reactivo. Continuando. Colocar los matraces o tubos de digestión dentro del equipo digestor, el cual se precalienta e incrementa la temperatura de acuerdo al equipo que se utilice. Recordar dirigir y destilar al mismo tiempo el blanco de reactivos. Algo de debida importancia es que el uso del sistema de remoción de vapores reduce el tiempo de digestión y se tiene mayor control sobre los vapores de ácido sulfúrico que se desprende durante la digestión. Y se tiene mayor control sobre los vapores del ácido sulfúrico que se desprende durante la digestión, los cuales son tóxicos. La temperatura no debe exceder de 410 grados centígrados. El tiempo de digestión varía dependiendo del equipo que se utilice. Puede variar de 45 minutos a 2 horas. Verificar que se tenga una solución translúcida. Una vez obtenida la solución translúcida, dejar enfriar los matraces o tubos a temperatura ambiente. Adicionar 100 ml de agua destilada por las paredes del matraz o tubos. Mezclar con precaución debido a que esta es una reacción altamente exotérmica. Colocar el matraz o tubo en el equipo destilador. En un matraz Erlenmeyer de 500 ml,
Adicionar 50 ml de ácido bórico con indicador e introducir la largadera o punta de salida del refrigerante dentro del mismo y encender el destilador. Adicionar lentamente 50 ml de hidróxido de sodio con la concentración de acuerdo al equipo que se utilice. Destilar aproximadamente 200 ml o lo indicado por el fabricante. Verificar que se ha destilado el amoníaco presente en la muestra. Nota: debe asegurarse de que el destilador se mantenga a una temperatura menor a 28 grados centígrados, con la finalidad de que se recupere todo el amoníaco que se está destilando. La manera de verificar que la destilación ha sido completamente consiste en colocar una tira de papel tornasol a la salida de la alargadera y que éste no cambie o sea neutra, lo cual nos indicará que ya solo se destila agua. Lavar la extremidad de la alargadera por el interior con agua destilada. Efectúa la titulación del amoníaco con ácido clorhídrico a 0,1 de normalidad, hasta ver el indicador de verde-azul a ligeramente rojizo. O bien puede ayudarse de un potenciómetro previamente verificado con soluciones Budvar. El punto final de la titulación tiene lugar a pH de 4.6. Anotar el número de mililitros gastados de ácido clorhídrico. Para calcular el porcentaje de nitrógeno y proteínas presentes en el chorizo, es necesario de la implementación de los siguientes cálculos o de las siguientes fórmulas. El porcentaje de nitrógeno es igual al volumen en mililitros del ácido clorhídrico gastados en la titulación de la muestra, menos el volumen de mililitros del ácido clorhídrico gastados en la titulación del blanco, multiplicado por N, que es la normalidad del ácido clorhídrico, por 0.014, que es equivalente al nitrógeno, multiplicado por 100 y dividido entre P, que representa los gramos del peso de la muestra. Mediante la sustitución de la fórmula anterior, para la determinación del porcentaje de nitrógeno presente en la muestra analizada, nos dio como resultado 2.0253% de nitrógeno presente en el chorizo. Para la determinación del porcentaje de proteína presente en el chorizo, es necesario, porcentaje de proteína es igual al porcentaje de nitrógeno multiplicado por el factor. El factor aplicable al chorizo es de 6.25. que multiplicado por 2.0253 nos da como resultado 12.0253% de proteína presente en el chorizo. Discusión de resultados con base al parámetro de proteína. Podemos hablar de manera general que las proteínas poseen propiedades nutricionales y de sus componentes se obtienen moléculas nitrogenadas que permiten conservar la estructura y el crecimiento de quien las consume. Por lo que según la bibliografía de Badu y Delgar del 2006, nos habla que sobre el chorizo, que está constituido por carne de cerdo y ternera, dando a conocer que nos proporcionan un rango de proteína que puede variar del 10 al 20% según el tipo de carne y maduración del mismo. Estas proteínas están constituidas o varían dependiendo al grasa, sales, picor, al tiempo de maduración del chorizo. Este tiempo de maduración se consideran que hay dos tipos de maduración, la cual una es de 24 horas
es 24 horas de maduración de un chorizo. En cambio, otra podría ser de unos 3 a 5 días. Pues cambia la composición y la manera sensorial también, sus características sensoriales pues cambian también. Entonces pues varían las proteínas. Entre más tiempo, esto podría afectarlo o beneficiarlo. Esto tiene que ver con la composición. Por lo que sustituido la fórmula, estamos dentro del rango que podría variar de los 10 al 20%. Conclusión. Los análisis proximales se aplican tanto a la materia prima utilizada para formular o a los productos terminados, como parte de un control para verificar que cumplan con las especificaciones o requerimientos establecidos previamente. Los resultados obtenidos de la muestra de chorizo extraído de una carnicería muestran que el uso de los análisis proximales son importantes porque estos comprenden la determinación de porcentajes de humedad, grasa, fibra, cenizas, carbohidratos y proteínas presentes en los alimentos. Con los análisis proximales utilizados en esta práctica, se muestra que el chorizo analizado es de buena calidad, ya que en las determinaciones realizadas, este se encuentra en los rangos requeribles para este embutido, y para ello los análisis se realizaron con especial cuidado desde la toma de la muestra, el tratamiento y la elección de métodos analíticos para obtener resultados confiables.